Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Nos acompaña en el camino. Si nosotros estamos en camino, si no nos quedamos estancados, el resucitado está a nuestro lado y podemos hablar con él. Podemos decirle todo aquello que no comprendemos en nuestra vida. Él nos hablará y nos ofrecerá, a partir de las Escrituras, una nueva visión. El resucitado nos deja convidarlo a quedarse con nosotros cuando cae la noche, cuando dentro y en torno de nosotros se pone oscuro. Él va con nosotros hacia donde nos encaminamos, para estar con nosotros a donde lleguemos. Ese es el mensaje de consuelo en esta historia. Y entró a quedarse con ellos. Imagínate hoy que el resucitado recorre tus caminos contigo, que está junto a ti cuando vas al trabajo, que te guía en tu paseo, que estará a tu lado, estés donde estés. Si no comprendes tu vida, pregúntale qué puede significar todo eso. Muéstrale tus decepciones. Tal vez entonces descubras tú también un sentido más profundo en todo aquello que sucede en ti y en torno a ti. Puedes intentar hoy, ante todo lo que emprendas y te encuentres, decir en tu interior: es el Señor. Si sales, dite: es el Señor. Si tienes problema en tu trabajo, con tus colegas, mantén esta frase delante de tus ojos. Tal vez se aclare también para ti el desconsolador gris de tu vida. Reconoces que a la ribera de tu vida está el Señor, quien desde el otro mundo aparece en tu vida para transformarla. Verás tu vida con otros ojos y en todo intuirás la presencia del resucitado. Y tú sanar tu desgarramiento y tu desesperanza, tu frustración y tu resignación. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, es un gusto en este tiempo pascual reencontrarnos con todos ustedes desde Radio Fe Latina para compartir con la alegría de la resurrección, con la alegría pascual, con la alegría de la Pascua, un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Y justamente como empezábamos, es encontrar, es buscar, es tener a mano en la palabra del Señor todas y cada una de las inquietudes, las incógnitas, los interrogantes que se plantean para nuestra existencia. Muchas veces una existencia desgarbada, una existencia desteñida, desalineada, pero que seguramente en la presencia del resucitado va a encontrar esa luz que conforta, va a encontrar ese alto en el camino, va a encontrar todas y cada una de aquellas respuestas que nosotros, como seres humanos, tenemos derecho a hacernos. Muchas veces nos formulando la pregunta incorrecta, por tanto la respuesta será del mismo modo. Pero si acudimos a la palabra del Señor, aquel que sufrió su pasión, muerte y sobre todo razón y fundamental y vitalmente ha resucitado, está con nosotros acompañándonos hoy, aquí, ahora, vamos a encontrar entonces todo aquello que necesitamos encontrar para nuestra vida. Un nuevo encuentro de Radio Fe Latina a la luz de la palabra, esta propuesta que ustedes conocen, hacer un alto en las actividades de todos los días, en los quehaceres cotidianos, para dedicarnos verdaderamente a lo que es importante. Y vaya
si no es importante, esto de tener presente que nos vamos a encontrar en este segundo domingo de Pascua, llamado Domingo de la Misericordia, ¿sí? Nos está convocando este 24 de abril de este año 2022, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces se apareció Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este segundo domingo de Pascua, Domingo de la Misericordia, 24 de abril de este año 2022. Sobre este texto va a ser los comentarios, las reflexiones generosas, desinteresadas, entusiastas, abundantes, como nos tiene acostumbrados el señor Miguel Carreras. Miguel, que junto con Silvia Patricia, importante, si las hay, en la operación técnica, que tengan el más hermoso tiempo pascual, que tengan una feliz y santa Pascua. Te gusto una vez más de reencontrarnos contigo desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, Fabián, el gusto es compartido desde ya por todos nosotros y también por la audiencia. Una audiencia generosa que sintoniza siempre estos programas, los cuales tienen la intención, y creo que se cumple realmente, ¿no?, de hacer llegar este misterio de la vida, esta palabra de Dios, esta palabra que nos quita de zona de muerte en que estamos todos, hasta que llega a nosotros precisamente la vida a través de la palabra del autor de la vida. Y aquí la estamos considerando una vez más en este tiempo pascual, esta octava de Pascua, ¿no es cierto?, en este segundo domingo de Pascua, segundo domingo del tiempo pascual, llamamos Domingo de la Misericordia. La misericordia, ¿qué es la misericordia? Es el amor de Dios inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. Y aquí está Jesús resucitado frente a los suyos. Los discípulos de Jesús que se habían ocultado, tenían miedo de los judíos. Claro, habían matado al Señor
y temían ellos correr la misma suerte, entonces se escondían por temor. Y estando entonces, se nos dice acá, las puertas cerradas, estaban como refugiados, ingresó Jesús. Claro, las puertas cerradas estaban por temor a los judíos. La idea de los discípulos es que no fueran sorprendidos por aquellos judíos que perseguían a los seguidores de Jesús para matarlos igual que a su maestro. Pero no estaban cerradas al amor de Dios. Nada está cerrado al amor de Dios. Y la presencia del Señor debe ser vista no según imágenes objetivables, relacionables totalmente con el conocimiento que se tiene, conocimiento exterior por lo general, ¿no es cierto? Y muchas veces a media de una persona antes de que acontezcan sucesos como estos que estamos viendo ahora en el tiempo de la resurrección de nuestro Señor. El Señor resucitado aparece delante de sus discípulos ya. Podríamos decir ya apóstoles, sí, pronto lo van a hacer, pronto van a recibir el Espíritu Santo que les va a enviar su Maestro, nuestro Señor, el Espíritu de la vida, lo cual va a cambiar radicalmente la manera de pensar, la manera de ser, la manera de obrar de todos aquellos que reciben con fe ese Espíritu, creyendo verdaderamente que el Señor ha resucitado, que el Señor glorificado nos envía el Espíritu de la vida para que así como Él vive y todos aquellos que lo reciban, ese Espíritu vivan de la misma manera. Y aquí está el Señor ingresando delante de los suyos. Y fíjense el saludo de nuestro Señor. Tengan paz. La paz, 2 veces lo dice. La paz. La paz diríamos, ¿no? Tantas veces decimos, no como el mundo la da, sino solamente como Dios puede darla. La paz que es consecuencia de una libertad previo conocimiento de la verdad. Conoceréis la verdad os hará libres, y en el seno de esa libertad viene entonces esa paz que nunca deja de ser. La paz sea con ustedes. Y lo ven al Señor. Claro, muchas veces hemos leído en los Evangelios la presencia del Señor resucitado delante de los suyos. Y claro, uno diría, es increíble la situación. Una persona a la que la vieron padecer, a la cual la vieron morir crucificado, golpeado de la peor forma, está ahí delante de ellos. Sonriente, podríamos decir, sí, triunfante. Ha vencido a la muerte, ha prevalecido sobre el último enemigo que tiene el hombre, que es la muerte, lo ha vencido. Y ahora está con ellos. Y advierten ellos algo que manifiestamente está a la vista. Sí, claro, hay paz en estos discípulos seguidores de Jesús. No hay paz, hay temor. Y hay mucho temor, hay temor por la propia vida. Pero el Señor viene primero que nada a dejarles en el seno de esos corazones que han creído en el Señor, quizá con dudas muchas veces, quizá digamos muchas veces con titubeos, sí, pero han creído y por eso están ahí, y por eso no se han ido, por eso no lo han abandonado al Señor. Algo esperan, sí. El Señor había prometido resucitar al tercer día y estaba ahí cumpliendo con su promesa, como siempre lo hace el Señor. Y entonces a este saludo triunfante de parte del Señor agrega algo que de pronto es el compromiso mayor en el cual involucra, ¿no?, a todos aquellos que lo están siguiendo. Fíjense, el Hijo enviado por el Padre, con el poder del Padre viene al mundo, y viene al mundo a vencer el pecado y la muerte. Viene a renovar la criatura, viene a renovar la creación. Todas las cosas van a ser hechas nuevas, a partir de la novedad que es el mismo Señor Jesucristo, a partir de su resurrección. Todo es hecho nuevo. Uno diría, ¿es novedad la presencia del Señor?
¿Es reconocible el Señor? Si dijésemos, a ver, el Señor es imagen, así como se muestra delante de ellos, de una realidad objetivable, quizá discernible desde el punto de vista de una apología hermenéutica. ¿Podría ser eso? No. Tienen que cambiar muchas cosas, tienen que cambiar radicalmente muchas cosas. Y tienen que cambiar sobre todo en nosotros lo que llamamos nuestro varón interior, nuestro ser. El ser que está, uno diría, está levantado. ¿Hemos resucitado a la vida del ser? ¿O todavía estamos en el estar en el mundo, en el estar en una situación que no es precisamente la que Dios quiere para nosotros y para la cual nos hace imagen y semejanza suya? Hay que llevar a cabo aquí un cambio radical. Y ese cambio lo viene a hacer el que lo hace, el único que lo puede hacer. El Señor que lo hizo, el Señor que ahora está resucitado, el Señor que venció a la muerte y el Señor que viene a vencer la muerte en cada uno de nosotros. Pero para eso es preciso seguirlo. Por eso el envío del Señor. Fíjese, así como el Padre les dice, me envió a mí, yo los envío a ustedes. Son enviados por el Hijo, con el poder del Padre y del Hijo. ¿Por qué decimos del Padre y del Hijo? El todopoder del Padre celestial, el poder del Hijo, asumiendo la naturaleza humana y venciendo en esa naturaleza humana la muerte a la cual estábamos condenados. Como hombre venció la muerte el Señor. Como hombre y como Dios está en nosotros todo Dios, por el Espíritu que nos va a enviar, el Espíritu de la vida, el Espíritu de la resurrección, el Espíritu del poder, el Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu de la vida. Nuevas criaturas, absolutamente. Por eso les da Jesús, a partir de ese envío, lo cual está mostrando hacia ellos por parte del Señor, la total confianza que tiene. Uno diría en ellos y en la obra que Él hizo en ellos. El Señor sabe a quién le habló. El Señor sabe la respuesta que van a tener. Ha visto en ellos algo que ni ellos mismos habían visto en sí propios. Ha visto en ellos una capacidad que se va a demostrar apostólicamente cuando comienzan a ejercer esa función para la cual ahora los envía el Señor. Fíjese, capacidad de perdonar los pecados, capacidad de sancionar el pecado, una noción de justicia que solamente pertenece al reino de los cielos, al reino de la vida, a la justicia de Dios, a la voluntad de Dios. Están capacitados ya para hacerlo. El Señor resucitado en ellos les da esa capacidad que no tenía ni teníamos ninguno de nosotros, pero que es obra del poder del amor de Dios en Cristo Jesús como hombre. Y ahora ellos tienen que llevar a cabo una misión que la llevaron sin duda, lo hicieron, vemos el resultado. La Iglesia de Cristo tiene como piedra fundamental al mismo Cristo. Él es la roca sobre la cual está edificada este cuerpo de Cristo, esta Iglesia católica, apostólica, universal, esta Iglesia que llena la tierra, que ha ido creciendo a través de los siglos y que ha ido desarrollando esa misión para la cual la construyó, la envió y está entre nosotros esa obra de amor de parte de nuestro Señor, esa obra que no deja de ser, que no va a dejar de ser, porque el Señor nunca deja de ser. Nunca deja de ser en todos, y es el poder en todos, y es por todo aquello que nos está dando permanentemente la totalidad de todo aquello que podemos hacer en beneficio de la totalidad de la humanidad. Acá está el Señor entonces con los suyos, enviándolos.
Y podríamos ver acá dos partes en este pasaje. Por ejemplo, fíjese, en el primer encuentro de Jesús con los suyos no estaba Tomás. Tomás estaba ausente. Entonces los restantes miembros, los 10 discípulos restantes, le comentaron a Tomás: hemos visto al Señor resucitado. Claro, la actitud de Tomás sigue siendo todavía en este punto de tiempo la actitud del hombre viejo. Fíjese, quiere ver para creer. Por eso su argumento es muy simple, es muy directo, es muy rotundo. Hasta que no vea las marcas de los clavos en sus manos, en su costado, hasta que no pongan mis manos, mis dedos, no creeré. Uno diría, bueno, qué incredulidad de parte de Tomás, qué poca confianza tiene en el testimonio que le están dando sus hermanos de apostolado. Pero es así. En el primer cuadro se nos muestra eso, la incredulidad de aquel que no está en el grupo. Siempre decimos que la iglesia de Cristo es un cuerpo. Son muchos los miembros, pero uno solo el cuerpo. Plenitud de unidad. Unidad en el testimonio, unidad en el amor, unidad en el propósito, plenísima unidad, así como lo hay en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios uno y trino, de quien reciben todo ese poder como cuerpo en unidad y como unidad permanente, y que trabaja en esa unidad para que todos participen igualitariamente de la convocatoria, de la responsabilidad y finalmente, bueno, lo que hace a todo esto, de este apostolado sagrado, que es el que ha de convertir plenamente a toda la humanidad a la cual se dirige. No estaba Tomás. Hermanos, siempre es conveniente, decimos, no apartarse del grupo, no querer hacer personalmente, a partir de criterios propios, bueno, algo que pertenece al Señor y al cuerpo del Señor, y que el Señor quiere compartir, porque Él se comparte con todos, porque muere y resucita por y para todos. Quiere que todos participemos, quiere vernos a todos en unidad. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos un solo cuerpo, sí. Que sean uno, así como el Padre y el Hijo son uno en el Espíritu Santo, por el cual el misterio de la unidad también se consuma en todos los que son miembros de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo. Y somos cuerpo de Cristo. El Señor ahora está en la gloria, no está en el cuerpo. Uno dirá, ¿entonces no está con nosotros? Sí, está con nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, llamados a ser otros Cristos en este mundo. Pero el cuerpo es uno. Entonces, no es lo que el Señor quiere, que cada uno por su cuenta haga las cosas como a Él le parece. No quiere el Señor, dijimos tantas veces, francotiradores. Quiere una iglesia en conjunto, así como la envía, así nos envía a todos, unidos como verdaderamente somos, hermanos, hijos de un mismo Padre, rescatados, salvados por un mismo Señor, un mismo Redentor y Salvador de todos. Y en el misterio de esa unidad consiste precisamente el llevar a cabo todo ese propósito para la vida y para la vida para todos, para lo cual nos envía el Señor y nos concede, nos comunica ese poder que nos da mediante el Espíritu Santo, que les está dando aquí a estos discípulos refugiados, cuando sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo, el soplo de la vida, el aliento de la vida, el soplo de Dios. Así lo recibimos todos nosotros. Así tenemos que ser fieles testigos de algo de lo cual somos verdaderamente testigos, si verdaderamente
obramos en conformidad con lo que nos dice el Señor, lo seguimos fielmente, caminamos junto a Él y Él junto a nosotros, y percibimos siempre su presencia al lado nuestro en cualquier situación y circunstancia. El Señor no nos dejará solos, estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, y nunca nos ha dejado solos. Bueno, esta primera mención que hacemos acerca de este pasaje que estamos leyendo en este segundo domingo del tiempo pascual, nos muestra entonces esta eficacia, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo como tal. Y ese llamado que Cristo les hace, y bueno, finalmente, esa convocatoria que tenemos todos para cumplir la misión. Somos embajadores del Señor. Somos obreros del reino, servidores del reino de la vida, del reino del servicio. Estamos a disposición de toda la humanidad, porque venimos a compartir con toda la humanidad la salvación que para toda la humanidad hizo el Señor de todos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece, Fabián? Es una primera mirada, ¿no es cierto?, sobre este evangelio que nos propone la Iglesia para este segundo domingo del tiempo pascual. Y sabemos estas cosas realmente, sabemos cuál es la vocación y cuál es la responsabilidad cristiana. Sí, ustedes serán mis testigos, dice el Señor, antes de ascender, después de resucitar. Serán mis testigos, y somos testigos de la vida. El testimonio nuestro es fundamental. Es un testimonio de vida y para vida. Y como diría San Pablo, y ay de mí si no lo hago, ¿no? Qué responsabilidad, qué honor también, ¿no es cierto? Seguir al Señor, obrar, andar en este mundo como Él anduvo, hacer como Él me dice. Bueno, es la vida en nosotros y en el otro, y es la vida para todos, la misma vida que Dios quiere y anuncia para todos. ¿Qué te parece, Fabián? A ver, Fabián, no sé si estás ahí atento, me parece que se perdió en parte tu palabra ahí. Patricia, ¿cómo está? Bueno, vamos mientras tanto, hermanos queridos, interesante este tema, realmente, ¿no? Muy convocante. Vamos a hacer un espacio musical, ahora una pausa musical, después vamos a seguir entonces. Mientras tanto, pienso que Fabián se está acercando, puede haber tenido alguna dificultad temporal, pero de todas maneras lo guardamos, y mientras tanto escuchamos esta música, esta hermosa música cristiana. Adelante, Patricia. En Jesucristo, Hijo del Padre, es renacer de su costado con agua y sangre, viene a nosotros la misericordia, con él vencemos un mundo de muerte, y su espíritu atestigua esta verdad. Aquel domingo glorioso, a puerta cerrada, los suyos están, y Jesús en medio de ellos se muestra con gloria, su cuerpo no es igual. Y a todos dice el resucitado: la paz, la paz, la paz esté con
Así los envío yo a ustedes, mi espíritu obrará para reconciliar al mundo. A quien perdone de Dios alcanzará la compasión que el mundo está esperando. Tomás estaba ausente cuando glorioso Jesús llegó. Estuvo aquí y todos lo vimos, alegres contaban, mas él respondía: mientras no palpe el hoyo en sus manos y el costado traspasado, no creeré. Y así, después de 8 días, con todos presentes, Jesús regresó y a Tomás, llamándole, dice: palpa mis heridas, ahora puedes creer. Y él le responde: Señor y Dios mío, la paz, la paz, la paz esté con todos ustedes, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Mi espíritu obrará para reconciliar al mundo. A quien perdone de Dios alcanzará la compasión que el mundo está esperando. Tomás creyó después de verte, mas dices que serán dichosos aquellos que aún sin poder verte crean que has vencido la muerte y pongan su confianza en ti. La paz, la paz, la paz esté con todos ustedes, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Mi espíritu obrará para reconciliar al mundo. A quien perdonen de Dios alcanzará la compasión que el mundo está esperando. La música que eligió con el buen criterio y el buen gusto permanente Silvia Patricia en la operación técnica, que nos ha ayudado a solucionar algunos inconvenientes que bien pueden suceder. La música, decíamos, a través de Radio Gelatina, en este nuestro encuentro a la luz de la palabra, y Javier Bru y su interpretación de Señor y Dios mío. El que interpreta ahora el Evangelio de este próximo domingo es el señor Miguel Carreras, y había quedado planteado una inquietud, Miguel, dentro de los pequeños inconvenientes ya solucionados técnicamente, que
quisieran, cuando Jesús afirma, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes, nos está hablando de la plena comunión entre el Padre y el Hijo, Miguel. Absolutamente, sí, claro. Hay una plenísima unión. Somos el cuerpo de Cristo. Fíjate qué responsabilidad. Muchas veces lo decimos y no reparamos suficientemente en el tamaño que tiene este tema y esta afirmación. Cuerpo de Cristo. Decimos, nuestro Señor no está en el cuerpo, pero el cuerpo de Cristo somos nosotros. Entonces tenemos que andar en este mundo como anduvo el Señor. Por eso decimos, somos otros Cristos en este mundo. Por eso ahí entonces que el Señor nos comunica, nos sopla el aliento de vida, el espíritu de vida en nosotros, para que tengamos ese poder de perdonar y sancionar aquellas cosas que están o no de acuerdo con la voluntad de la vida, con la voluntad de Dios. Tenemos que llevar a cargo esta misión para la cual somos embajadores de Cristo, servidores de este reino de la vida que necesariamente, porque el Señor así lo hace, debe llenar toda la tierra habitada. Y eso se ha ido cumpliendo a través de los tiempos, a través de los siglos, Fabián, y seguirá cumpliéndose hasta donde el Señor entienda que se ha planificado totalmente su propósito, que es el propósito del amor, el propósito de la vida, el propósito de que todo hombre que viene a este mundo, varón y mujer, participe de la vida que solamente está en Dios y que Dios quiere para todos, porque Dios nos comunica la vida a todos por el mismo amor que nos tiene a todos por igual. Aquí, por ejemplo, fíjate vos, Fabián, en este primer bloquecito que habíamos desarrollado, a propósito de la presencia de Jesús resucitado en el primer día, ¿no es cierto?, delante del grupo de sus discípulos que estaban ocultos por temor a los judíos. Sí, estaban ocultos en Jerusalén, habían muerto al Señor y tenían el miedo normal, humanamente hablando, el humano miedo, ¿no es cierto?, de que fueran también ellos víctimas del odio, de la injusticia de aquellos que persiguen a la vida, que persiguieron al Señor. Pero el Señor entró con las puertas cerradas, cerradas a la muerte, cerradas al odio, cerradas a la persecución de aquellos que no quieren ni admiten la vida. Entra el Señor. Pero el Señor tiene el poder de la vida. El Señor tiene el poder de ingresar en todo corazón que le abre sus puertas. Y el corazón de los discípulos estaba plenamente abierto al Señor. Tenían cerradas las puertas, ¿no es cierto?, literales, que tienen un significado que solamente le da el hombre en su intencionalidad más profunda. Si el corazón humano está abierto a la presencia del Señor, no hay obstáculo que pueda impedir la presencia del Señor, como no la pudo impedir acá, ni podrá impedirlo jamás en todos aquellos que verdaderamente están unidos al Señor y forman parte de lo que subrayábamos al principio del comentario, Fabián, del cuerpo de Cristo, de la necesidad que tenemos todos de configurar un solo cuerpo. No cada uno por su lado, juntos, unidos, ser uno en Cristo Jesús. Así como el Hijo y el Padre son uno, en ese misterio de la unidad, que es el misterio del amor, el misterio de la vida en nosotros y nosotros con la vida. Somos miembros de la vida, representantes de la vida, bueno, miembros vivos de este cuerpo que viene a comunicar vida. Y vida eterna, vida permanente, vida nueva, vida para siempre, todo es nuevo acá. Fíjate vos, Fabián, acá el Señor instala en cada uno de aquellos que envía pensamientos nuevos para llevarlos a cabo. Hay que recorrer caminos nuevos, los pensamientos y caminos del Señor de la vida. Tenemos que cambiar radicalmente, ¿no?, totalmente nuestro itinerar en este mundo y en este tiempo. Entonces tenemos que comenzar a transitar esos senderos de la vida que no conocemos, que el Señor nos revela y que el Señor sigue revelándonos de modo creciente a medida que vamos transcurriendo los caminos nuevos, y el Señor nos va mostrando
las realidades que tienen que ver con algo que alguna vez comentó en una de sus epístolas el apóstol San Pablo: cosas que ojo nunca vio, cosas que oído jamás oyó, cosas que jamás subieron al corazón del hombre, son aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para aquellos que lo aman. ¿Quiénes son aquellos que lo aman? Aquellos que lo siguen, aquellos que se mantienen firmes y fieles de modo permanente, a pesar de las dificultades, que no van a ser pocas, que van a ser graves, sí, sin duda, pero por encima de todo esto está esa confianza plenísima en aquel que hace todo en todos, y lo vamos viendo como lo va haciendo en nosotros a medida que nosotros vamos siguiendo al Señor por donde el Señor quiera que vaya. Y este ha sido el itinerario apostólico también, Fabián. Vos fíjate que los apóstoles del Señor, los que estaban aquí en este momento que estamos viendo en este pasaje, como discípulos todavía, pasan a ser apóstoles enviados por el Señor, que ya los está enviando aquí, cuando les envía el Espíritu Santo, cuando en el día de Pentecostés la iglesia del Señor, recibido el Espíritu prometido, el Espíritu procedente del Padre y del Hijo, salen entonces, se podría decir, fíjate vos, alguna vez lo comentó esto alguno de los santos, ¿no? 12 hombres, prácticamente sin amigos, sin parentela cercana, salieron al mundo a proclamar esta verdad que habían recibido del autor de la verdad y de la vida. Y allá fueron. Y aquí tenemos el resultado. La gestión inicial de uno, del Señor de la vida, la base de todo. Y de sus seguidores, los 12 apóstoles que él eligió. Estos a los cuales se está enviando ahora, lo vemos en este pasaje, comenzaron una obra que sigue creciendo y que la vemos ahora en el nivel global, cómo ha crecido y cómo va a seguir creciendo. Somos miembros de la misma, somos miembros de la Iglesia de Jesús. Bueno, sabemos cuál es nuestro compromiso, sabemos cuál es nuestro privilegio: ser embajadores de la vida, del autor de la vida, nada menos. Nadie nos quita esto, porque nos dio esto el Señor de la vida, aquel que tiene todo el poder en el amor, todo el poder para la vida plena y la vida definitiva. Bien, estando cerradas las puertas por temor a los judíos, se afirma en este pasaje del Evangelio de Juan. Miguel, señor Miguel Carreras, hoy cuando cerramos las puertas, cuando las puertas están cerradas, ¿por qué cerramos las puertas? ¿De qué manera cerramos las puertas, Miguel? Porque me pareció llamativo cuando vos afirmaste recién, las puertas estaban cerradas pero el corazón de los discípulos no. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo cerramos las puertas entonces, Miguel? Mira, nosotros cerramos las puertas. Vamos a ver, teniendo en cuenta este pasaje, seguramente te referís, Fabián. Aquí decíamos, leyendo el pasaje, sí, por temor a los judíos, los iban a perseguir, los estaban persiguiendo, ¿no? Y seguramente querían matarlos como mataron al Señor. Entonces, claro, la humana precaución, muy humana por otra parte, ¿no es cierto?, más bien aconseja que uno se oculte de aquel que busca para matarlo. Cuando cerramos las puertas, y cerramos las puertas cuando no es grata la visita que eventualmente podemos recibir. Tenemos las puertas permanentemente abiertas a los amigos, al amigo, al amor, a la vida, a lo que nos trae el Señor de la vida. Están abiertas permanentemente. Estamos hablando de las puertas interiores, espirituales, de las puertas del corazón. Ilustramos siempre desde el punto de vista objetivo, en el cual desarrollamos siempre explicaciones de carácter lingüístico, ¿no es cierto? Temas que queremos desarrollar. Pero acá estamos hablando de algo que tiene que ver con la vida interior, con la vida espiritual, con el ser.
no con el mero estar. Y lo que está abierto permanente en nosotros, permanentemente, es este corazón nuevo. Nuevo porque lo ha inaugurado el Señor, por la fe que nos ha donado, por el amor que ha derramado en todos nosotros, por la vida que puso en cada uno de aquellos que verdaderamente le creen y lo siguen. El Señor murió por todos nosotros. Esa muerte tan temida por el hombre. Dijimos, el último enemigo del hombre es la muerte. Sí, claro, pero el último enemigo del hombre, la muerte, fue vencido por el Señor, por la resurrección. Entonces, la muerte no tiene autoridad sobre aquellos que creemos firmemente en este único autor de la vida. Entonces las puertas nuestras, las puertas de nuestro corazón están cerradas a la muerte que viene a producir en estos discípulos ocultos aquellos que los odian, abiertas permanentemente a la vida, al amor por razón por la cual ingresa el Señor. Y ahí el Señor ingresa porque está abierto a Él todo aquello que es para vida, y Él es la vida, y trae la vida, y lo aguardan aquellos que esperan la vida. Y ahí se produce el encuentro, y ahí se produce precisamente el pacto. El Señor envía, trae un poder que comunica a aquellos que ama, que lo reciben, aquellos que lo aman, y que lo ejercen en favor del amor y de todos a los cuales se dirigen, enviados por este Señor de la vida, a los cuales se dirigen para comunicarle esa misma vida que vino a visitarlos a ellos. De ahí todo ese desarrollo que hicimos a posteriori, Fabián. Sí, fíjate vos, nace ese día, ¿no es cierto?, ese día de Pascua, la Iglesia del Señor, la Iglesia que tiene su comienzo concreto en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo en nosotros, hace de nosotros el cuerpo de Cristo, un cuerpo nuevo, una nueva humanidad. Esto que somos ahora, esto por lo cual aspiramos a ser plenísimamente, finalmente, aquello que es obra exclusiva de Dios. Nueva creación, nuevas criaturas, criaturas para el ser, criaturas para la vida, criaturas para siempre. Eso es el hombre. No más muerte, no más enfermedad, no más dolor. Las cosas viejas pasan, han pasado. El Señor murió a la muerte, murió nuestra muerte. El Señor recuperó la vida en todos y para todos. Para esa vida nos tiene destinados. Para esa vida es este reino de la vida. Para esa vida en su plenitud y consumación estamos destinados todos aquellos que nos integramos a ese cuerpo nuevo, ese cuerpo de la vida. ¿Alguno podría afirmar esto que dice Jesús, no entender, no tenerlo claro? Yo también los envío a ustedes. ¿Alguno de nosotros, alguno de los creyentes puede decir, yo no entiendo qué es, o a mí no me toca, o a mí no me envió? ¿Podemos afirmar esto, Miguel? ¿O queda absolutamente clarificado? Mira, sí, evidentemente sí. De hecho, vemos que a través de los tiempos se ha afirmado muchas veces. Hay muchas veces que ha negado la Iglesia de Dios, que ha negado la fe en Jesucristo, que ha negado la verdad, que ha negado la vida. Hay muchos obreros de la muerte, Fabián, lamentablemente, y ese es el combate que tiene que sostener la Iglesia Apostólica en este mundo. Porque uno diría, bueno, este proyecto de Dios que se cumple, porque en Dios todo lo que Dios hace se cumple de la mejor manera y con el fin más hermoso que pueda uno humanamente imaginar. Sin embargo, tiene siempre, y lo ha tenido, y lo está teniendo, y lo vemos, ¿no es cierto? Tiene enemigos de parte de aquellos que no creen en otros, ellos creen en otras cosas. Hay gente que no cree que esta verdad
que nos revela el Señor a través de su iglesia sea verdaderamente esto que estamos conversando. Hay muchas personas que probablemente frente a esta presentación que eventualmente podés hacer vos, seguramente lo has hecho tantas veces ya, ¿no? Te habrán mirado con escepticismo, como diciéndote, bueno, son ilusiones, le parece que es así. Muchos no creen en esto. ¿Sí? Lamentablemente es así. Y son obreros de la muerte, sí. Porque así como el diablo tiene sus demonios que lo siguen y obran en conformidad con su voluntad para la muerte, bueno, también tiene muchos discípulos en la tierra, sin duda, ¿no? ¿Cuántas persecuciones ha padecido la Iglesia de Cristo precisamente por causa de tantos enemigos que permanentemente aparecen, ¿eh? Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Para responder esto, Miguel primero tuvo que caer preso de la vacilación, de la duda, de la incertidumbre, de la incredulidad, Miguel, para llegar a esa afirmación. Y mira, probablemente, Fabián, esto sea también la trayectoria que podemos hacer muchos, ¿no? Vale decir, cuando recibimos la palabra del Evangelio, no siempre creemos de entrada todo eso que nos dicen, ¿eh? Primeramente, muchas veces dudamos. Podrá ser, sí, cuando vimos la parábola del sembrador, acordate los 4 casos que presentaba Jesús, ¿no es cierto? Hay gente, 3 de los 4 casos, que primero sí reciben con gozo, digamos, esta noticia, pero después aparecen los problemas que experimentamos mientras estamos en este mundo. Sí, aparecen las rivalidades, aparecen las enemistades, aparecen las tentaciones que tenemos, cosas que nos gustan, cosas que ofrece el mundo, que no son pocas por otra parte, y entonces vamos dejando de lado y finalmente muchas veces olvidamos estas cosas que aprendemos del Señor, nos olvidamos fundamentalmente de qué, no tanto de la parte literaria, de decir, bueno, está bien lo que dice, pero no nos olvidamos de obrar. Y si en nosotros no está la obra, no está el trabajo, no está esa costumbre santa, ¿no es cierto?, de comprobar, inclusive en la misma experiencia concreta, las bondades de esta enseñanza de Jesús. Y vamos abandonando y finalmente, bueno, se pierde algo que pudo haber sido si lo hubiéramos dejado aprender y crecer y que llegar nosotros, como fruto de ese crecimiento, a hacer lo que solamente el Señor puede hacer. Así que no hay que extrañarse que Tomás, sí, finalmente sí, fíjate, el Señor le dice, Tomás, porque has visto, has creído. Tuvo que ver, ¿no? Fíjate, él dice, Señor mío y Dios mío. No, es el Señor del tiempo y del espacio, es nuestro Señor Jesucristo. Sí, como hombre, ¿no es cierto? Señor para siempre. Y Dios, Dios de Dios, Dios eterno, Dios, Hijo del Padre, Dios verdadero de Dios verdadero, hasta alcanzar a dimensionar al Señor en la verdadera dimensión que tiene, el que siendo todo se hizo nada por nuestra causa, el que siendo Dios asumió nuestra naturaleza caída para elevarnos a la condición que originalmente crea el Dios de la vida, que es participarnos de su naturaleza eterna. Hasta darnos cuenta de eso, Fabián, no se hace, digamos, intelectualmente solamente de un tiempo para el otro a través de clases magistrales. Esto requiere una experiencia, y una experiencia concreta. Vivir estas cosas. Si no se las vive, no se las comprueba todavía. No nos podemos quedar en la página escrita. ¿Te das cuenta? Porque si no terminaríamos muchas veces, y pasa esto, sí, haciendo lo que el Señor dice de los fariseos. Dicen bien, pero no hacen lo que dicen. Y si no hacemos lo que decimos bien, tampoco hacemos bien. Y si no hacemos bien, entonces la vida pasa de largo.
Se nos pierde de vista el objetivo que debe ser excluyente, la vida. Y para conocer la vida hay que vivirla. Vivir, no menos. A eso nos conduce el Señor. ¿Cómo vemos el final de este texto que termina con una conclusión? Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre, Miguel. Sí, y sí. Vos fíjate que aquí San Juan, que es el autor de este Evangelio, nos comenta que muchas otras cosas hizo. Uno diría, bueno, ¿cuántas cosas hizo el Señor? Seguramente estas que están escritas son suficientes. Si no, por orden y obra del Espíritu Santo en él, según lo envía el Señor, Juan habría escrito otras cosas más todavía, pero eran suficientes con estas. Con estas nos debe bastar. Con esto alcanza. El Señor siempre nos da aquello que es necesario. Bueno, esta palabra que llega a nosotros es suficiente para que realmente seamos lo que el Señor quiere. Quiere y hace. No sin nosotros, por supuesto, no sin nuestra entrega, no sin nuestra colaboración. Ahí está el misterio también, ¿no? Está en nosotros también. Fíjate que el Señor lo hace todo en nosotros. Decimos, pero no sin nosotros, claro. El objetivo del Señor somos nosotros, concretamente. Y entonces ahí la importancia de nuestra entrega, de nuestra colaboración, en ese sentido, de una plena entrega a la obra de las manos del Señor. Con esto que fue escrito, con esto que estamos viendo ahora, que tratamos de entender, y concluyamos también un poco con esto, Fabián, tratamos de entender, sí. Uno dice, bueno, lo entendimos. Lo entendemos mejor hoy, a lo mejor que hace 10 años, sí. Pero para entenderlo, para conocerlo, verdaderamente hay que vivirlo. Si no hay experiencia, si no hay vivencia concreta de estas cosas, todavía no se puede decir que hay conocimiento. Si la vida eterna la define Jesús, que te conozcan a ti, dice al Padre, el único Dios vivo y verdadero, y a tu enviado Jesucristo, a tu Hijo, si esa es la vida, que te conozcan, bueno, para conocerlos hay que vivir. En esa experiencia está el conocimiento. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en el mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Pero ninguno se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de esos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece al libro del Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 16. Nos gustaría una línea, una reflexión como para la despedida de este nuestro encuentro de hoy, Miguel. Sí, fíjate vos cómo crecía, ¿no?, la iglesia del Señor. Vos fíjate que se iba extendiendo, ¿no es cierto?, el comentario a propósito de aquello que realizaban los discípulos de Jesús, los apóstoles, en el nombre y con el poder de Jesús en ellos. Y estaba el resultado a la vista. Es decir, la gente era testigo de estas cosas. No eran meros comentarios que se oían. No, la gente se juntaba y veía concretamente cómo por manos apostólicas se llevaban a cabo estos milagros. Expulsión de demonios, curación de enfermos. Mira, es algo que realmente uno diría, bueno, más llama la atención, ¿no es cierto? A vos te pueden decir, comentar de manera muy bien explicada muchas cosas, muchas maravillas, pero si vos las ves es mucho mejor, ¿no? Si sos testigo ya
directamente. Ese testimonio en vos es el argumento total. Fuiste, hablás de lo que has visto. Y acá la gente veía realmente el poder en las manos apostólicas, el poder de Jesús, porque recordemos esto también y debemos tenerlo siempre presente. Cada vez que uno de los apóstoles, de los discípulos del Señor, llevaba a cabo un milagro, lo hacía en el nombre y en el poder de Jesús. El nombre de Jesús es el que está por sobre todo nombre. Y en ese nombre se producían todas estas cosas que, bueno, congregaban a la gente. La gente iba porque veía estas cosas, no solamente las oía, y eran testigos vivos de algo que solamente puede hacer el poder del amor de Dios. Miguel, ha sido un gusto reencontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, este segundo domingo de Pascua, domingo la misericordia, y a pesar de algunas pequeñas interferencias, de algunos pequeños inconvenientes técnicos, hemos podido llegar al final de este nuestro encuentro. Que tengan la más hermosa de las semanas pascuales, que el Señor los cubra con su misericordia, y si así Él lo permite y lo desea, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere, gracias. Sí, Dios mediante, sí. Te deseo a vos también, a tu familia, a toda tu gente y a toda la audiencia, Fabián, una feliz celebración pascual, una Pascua que es permanente, Estamos llevando a cabo una vida pascualizada, por manera que estamos vivos delante del Señor. Es lo que hizo el Señor, es lo que hacen todos nosotros. Un abrazo grande, Fabián, y hasta el domingo próximo, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.